Buenos días. Buenos Buenos días, días, Elena, Buenos Arnold, días, Laura, profesor. Catherine, Iván. Activan sus cámaras, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. Laura, ayer no estuviste en clase. No, señora, capaz que el internet casi no me funciona. Bueno, recuerden las fallas, por favor, ¿no? Recuerden porque pues, cuando hay gran cantidad de fallas, pues también se pierde la asignatura por fallas. De hecho, pues tampoco Luis lo veo ahora en la clase. Entonces, no sé si ustedes saben algo de él, porque ayer tampoco estuvo. No, profe, la verdad no. Y la semana pasada también faltó una vez o dos veces a clase. Entonces es preocupante, pues hay que hablar con él. Si es por salud, la idea es de que Presente la incapacidad. sí, ¿no? Y que, pues, hable allá en la universidad a ver si puede cancelar la materia. Es diferente cancelarla a perderla, ¿no? Por fallas, digo yo. Entonces, hay que estar muy pendiente con eso. Profesor, le iba a preguntar, o sea, es que yo estoy haciendo la empresa con él, ¿no hay ningún problema que yo la presente sola? Pues háblate primero de todo con él, por favor, háblate con él a ver si él tiene realmente inconvenientes así severos, fuertes, para que pues te dé vía libre y tú tomas la decisión, ¿no? Pero háblate con él, Ok, profe. ¿no? O sea, no lo, no lo distancies, digámoslo así, no lo distancies. No, o sea, A yo le ver, digo, profe, en el sentido de que de pronto se vaya a retirar o algo así, pues, y bueno, no se haya dicho nada. pues es gestión tuya conversar con él para que te diga, ¿no? Precisamente para que tú Ujú. puedas entonces ponerte muy al día en lo tuyo, ya de una manera individual. Entonces hay que estar atenta con eso, por favor. Bien, muchachos, Ok, buenos profe, días. gracias. Miren qué mañana tan bonita está haciendo Buenos hoy, días, ¿no? profe. Buenos Buenos días, días. profe. ¿Qué Compañeros. más? ¿Se han Sí, visto señor. ustedes esa mañana tan bonita, ese azul, ese cielo Sí, tan señor. azul? ¿Sí lo Sí, han Sí, señor. visto? Eso, ¿no les parece muy bonito? sí, Claro que sí, profe. Eso nos saca una sonrisa como la que está teniendo Caterine, como la que, claro, eso nos saca una sonrisa tener una mañana tan bonita como para salir a caminar un rato en la medida que se pueda, pero bueno, Profe, pues pero no podemos porque estamos en clase. sí, Me dan Llegando muchas el ganas de tiempo, salir a profe, para salir caminar, a pero caminar. la cuestión sería que tendríamos que tener una extensión muy larga y llevar los portátiles a caminar, ¿no? Sí. A Y ver si conectarlos con los datos del celular. sí, exactamente. profe, porque me dan muchas ganas, pero la clase no me deja. Sí, sí, no, a mí tampoco me deja la clase, la responsabilidad está primero que todo, entonces nos toca quedarnos muy juiciosos. Bueno, esa es la idea, ¿no? Pues que saquemos un poco de sonrisa y veamos un poco cómo lo que tenemos hoy día, todo lo que está alrededor, miren a su alrededor lo que ustedes tienen, miren alrededor con quién viven, miren alrededor cómo la están pasando. eh, Yo, padre. Entonces, ver todo eso que tenemos, ¿no? La gente que le rodea, que nos rodea, ¿sí? Eh, mire, tenemos un techo, tenemos nuestra alimentación, tenemos nuestra comida, tenemos donde abrigarnos. Realmente somos muy afortunados. Estamos supremamente afortunados. Y ustedes ya saben cómo eso nos tranquiliza. ¿Sí? Ustedes saben de que una de las necesidades básicas del ser humano es el sueño, la alimentación y dónde meter la cabeza, ¿sí? Dónde dormir. Y todo eso lo tenemos, gracias a Dios, ¿no? Entonces, pues, eso es un motivo más para estar motivados, pues, un motivo más para sonreír, para disfrutar, para dar gracias, ¿no? Tenemos salud, tenemos nuestros cinco sentidos, podemos ver,
podemos, bueno, ya Elena ya me la puedo ver, ¿no? Ahora sí, ya otra vez. Profe, qué pena, Podemos, es que tuve que recibir una llamada de urgencia de mi papá. bueno, pero ¿cómo está él? Bien, profe, lo que pasa es que nosotros ahorita estamos con un tema médico de mi hermano, el chiquitico de la casa. Entonces, él se encuentra hospitalizado, entonces estamos como comunicándonos constantemente. ¿Y está hospitalizado por qué, Elena, tu hermano? Profe, es que él tiene cáncer. Wow, ¿qué edad tiene el niño, el muchacho, no sé? 13, Ah, sí, es un tiene 13 muchacho. años. Wow, Entonces, digamos que normalmente soy yo la que he estado con él, pero pues desde que me dio el COVID me ha tocado como aislarme mucho. Y claro, pues ahora, ahora pues que ya estoy mejor, pues he estado nuevamente como retomando el turnarme con mi mamá, porque pues solo podemos estar mujeres. sí, ¿por qué? Pues en la clínica no dejan que esté nadie más, solo mujeres. O sea, no puede amanecer nadie con él, sino pues mujeres. Entonces, pues solo somos mi mamá y yo porque el resto de mis hermanos son varones y pues mi papá. Entonces, Vea, estamos ve, constantemente comunicándonos. ¿eso por qué será? Porque esa norma que solamente sean las mujeres las que se quedan. Lo que pasa, profe, es que como es una zona de niños, entonces no dejan que se queden ni siquiera los papás, o sea, solo mujeres. Ah, ok, bueno, debe Entonces me ser. imagino que es por seguridad todo eso. No, yo lo pensaría más como, bueno, pues diría que las Por el mujeres son cuidado más también. como, no, pero digo yo que son como más dóciles, ¿no? Son como más, Más atentas, yo creo. más de corazón, ¿no? Más de corazón como tal, ¿no? No es que uno no lo sea, uno de hombre, pienso yo que también tiene su corazoncito, también tiene su ternura, también tiene su parte, pues, cuando yo quiero decir tu parte delicada, no estoy diciendo cosas diferentes a ser afectivo, ¿no? Entonces, bueno, pero son condiciones que colocan la clínica, entonces, pues, lógicamente hay que seguir esa norma. Sí, entonces digamos que hasta ahora estoy retomando nuevamente estar como en ese tema y siempre es como algo pesadito, entonces como yo tengo mucha información que me dan cuando estoy allá, entonces como que me llaman, que dijo, que di el doctor, porque pues cada vez se sabe que eso a toda hora bien preguntando todos los procedimientos que se le han hecho y pues uno debe tener como nota de todo eso. Correcto, wow. Bueno, sí, lógicamente el acompañamiento de ustedes, ¿cómo se llama tu hermano? Julián Camilo. El acompañamiento que debe estar recibiendo Julián de parte de ustedes es vital. Esa parte le da mucha tranquilidad a él, el sentir la presencia de ustedes, de parte tuya, Elena, de tu mamá. ¿Cómo se llama tu mami, Elena? Mi mamá se llama Estela. Estela. Ok. Entonces, que esté la señora Estela y estés tú, eso, pues ese calor de hogar le va a ayudar muchísimo, ¿no? Uy, sí, profe, pero ha sido un tema muy pesado para las dos. Solitas siempre nos Claro, ha tocado muy pesado. claro, no quiere decir que de que ustedes no se afecten. Pues estamos hablando de un hermano, estamos hablando de un hijo, y eso no es sencillo. Verlo como la salud de él se ha venido como afectando. Ojalá Dios quiera, pues ustedes saben de que el mejor médico del mundo es Dios, y Él es el que va a determinar si va a evolucionar positivamente, pues Julián, ojalá Dios quiera que así sea, y bueno, colocarlo todo en las manos de Dios. Yo no sé si ustedes son creyentes o no, Mucho, pero profe, claro. es muy respetuoso, pero pues yo sí acompaño mucho pues, la No, presencia y él de ya nos hizo un milagro con el niño y pues tenemos fe de que bueno, nuevamente. bueno, chéverísimo, chéverísimo, muy bueno eso. Bueno, deseándole a tu hermano y a ustedes una recuperación pronta, una tolerancia, una paciencia, el apoyo siempre recibido por parte de ustedes como familia, para que todos se apoyen, para que todos se den ánimo, para que todos estén al frente, porque uno solo es difícil, uno solo realmente le queda más complicado porque pues ahí sí como dice, pues el cuerpo a veces resiste, pero el alma no, o el corazón no.
Entonces, Sí. realmente es importante que se sientan apoyados, que alrededor de Julián y alrededor tuyo siempre haya esa red de apoyo para poder tomar decisiones, para poder salir de estas situaciones tan críticas. Les deseo la mejor de las suertes, el mejor de los acompañamientos médicos y que Dios siempre esté al lado de ustedes, la verdad. Bueno, eh, fíjense que inclusive el tema que hoy vamos a trabajar eh, tiene que ver con esto con lo que comenzamos a hablar, Laura, Arnold, Iván, Elena, Caterín, y es el tema motivacional, cómo nosotros dentro de esa parte motivacional generamos un aspecto importante en nuestra vida. Y muchas veces nuestra motivación está ligada un poco, o no un poco, muchísimo con respecto al clima laboral. Entonces, estos dos temas van muy de la mano, que es lo que vamos a trabajar hoy. Yo les había dado a ustedes una tarea con respecto a ciertos tipos de estrategias de comunicación, como el storytelling, como la gamificación, como el outplacement. Entonces, vamos a sacar en el último tiempo para que ustedes me digan qué encontraron con base en eso. Entonces, esto lo hacemos al final. Esperemos que alcancemos. Entonces, voy a iniciar. Quiero Profe, compartir. Señor, dígame. antes que empiece, qué pena, yo le quiero pedir un favor. Lo que pasa, profe, es que yo pensaba que la tarea de ayer era hasta las 10 y cuando yo salí de clase de la universidad a las 9:30 la iba a cargar y ya me decía que era hasta las 8, pero yo me confundí ahí porque yo pensé que era hasta las 22 y era hasta las 20. Si usted será tan amable de habilitarme un poquito ahorita que terminemos la clase para yo subirla, porque ya la tengo ahí, solamente falta subirla. Bueno, hablamos por el WhatsApp. Listo, profe. Y otra cosita, profe, en el tema Ah, de no la seas tarea, descarado, hombre, no seas descarado. no, para el tema que tenemos hoy, de la tarea que es para hoy, abajo en el último punto que dice, en los dos últimos que dice, ¿quién es su líder y por qué y a quién identifica? Eso en cualquier ámbito. Sí, claro, ustedes pueden escoger ustedes a un familiar suyo, inclusive, ¿no? Ok, Familiar listo, suyo. si era eso. Pues ustedes, si, por ejemplo, para Iván, su líder es, ¿qué le digo yo? Pablo Escobar o algo así por el estilo, o, o no sé, el grupo Kiss, no sé. El presidente Uribe. No, mentira. Bueno, cambiemos de tema. No, este muchacho ya se puso así Sí, como, mejor. se puso ya de mal genio y ya, Ay, no. Profe, siempre Ya, Iván, ya siempre se tiró Iván. sí. ¿Cierto, Siempre Kate? tiene que ser Siempre Iván. igual. antes, Mal ejemplo, mal en ejemplo. todas las clases es así, Iván. En No, todas las y con clases es eso sí que Iván. Ah, es peor. una Ya revolución. te, ya te haces que así. Antes no me voy a Mano firme y decir, corazón grande. eh, No, qué Listo, no me triste. profe, voy gracias. antes no vaya a cometer el error de decir que Maduro, hermano, porque lo saco de clase, Le faltó. le faltó, ¿no? El No, presidente eterno, Chávez. el pajarito. Bueno, profe, muchas gracias. El pajarito que se le presenta a Maduro, el pajarito que Sí. siempre le toca al oído, ¿no? Sí, solo. Bien, ok. Pajarito libertador. Sí, sí, sí. Diego, active su cámara, por favor, buenos días. Pues es que creo que está Sí, creo que sí, está desde el celular. sí, no ha llegado acá. Ok. Pues vamos a comenzar con con esta introducción. Permítanme. Oh, bueno, vamos a comenzar. Bueno,
Cuando nosotros hablamos de nuestra parte motivacional, la asociamos muchísimo en el ámbito empresarial con el tema del clima. Pues es muy lógico, muy obvio que la parte motivacional está muy ligada a donde estamos trabajando. Entonces dice, abro comillas, el hombre vive en ambientes complejos, ya que las organizaciones están compuestas de personas, grupos que generan comportamientos que afectan este ambiente. Entonces fíjense que acá, cierro comillas, lo plantea Méndez en el 2006. Él dice que el clima laboral pues, no solamente lo hacen las paredes, sino también las relaciones interpersonales con los comportamientos que cada uno de ellos tienen o que tenemos en nuestro ambiente laboral. Las características del ambiente laboral, del medio ambiente laboral, percibidas directa o indirectamente por los trabajadores, es decir, yo cómo percibo en donde yo estoy trabajando. Resulta que yo percibo que acá en mi sitio de trabajo, digamos que estamos en la empresa, realmente las instalaciones son bastante frías, son bastante eh, encerradas, hay malos olores, eh, hay mucho hacinamiento, entonces lógicamente la percepción que yo tengo de mi entorno ambiental laboral va a influir directa o indirectamente en nosotros, en los trabajadores. Y eso, pues lógicamente va a repercutir en el comportamiento, ¿sí? Entonces, inclusive si yo tengo que estar fuera de la empresa totalmente, eh, ese tipo de funciones que yo desempeño diario, en donde yo tengo que estar fuera de la empresa, también puede estar generando una parte motivacional o buena o regular o mala, y la manera como yo tengo que desplazarme para ir a cumplir mis funciones, a donde tengo que llegar, sea a la empresa o sea a mis actividades, pues de alguna u otra manera va a influir, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende la parte motivacional? La parte motivacional pretende que esté muy ligada a la parte del clima. Y en la medida que nosotros tengamos un clima laboral, un contexto laboral satisfactorio, adecuado, positivo, seguramente la motivación que tenemos nosotros como colaboradores va a ser muy buena. ¿Cuál es la importancia de este clima laboral en nosotros y en la organización? ¿Sí? Dice desde el 76, o desde el 76, que la importancia del concepto del clima está en función que como que cumple como vínculo entre aspectos y objetivos de la organización. Acá nosotros entendemos que este tema del clima laboral, pues lógicamente, como dice yo en la introducción, determina que es muy importante para que nosotros cumplamos ciertos propósitos y ciertos objetivos empresariales, ¿sí? Si vemos la foto allí, pues son fotos en donde la gente muestra siempre una actitud mucho más favorable, una muy buena disposición, y se nota en sus expresiones, se nota en su sonrisa, y eso es lo que pretende el clima organizacional. Entonces, las funciones eh, que determinan un poco, o que el clima organizacional determina en nosotros, son las siguientes. Obstaculización, lograr que el sentimiento que tienen los empleados de que están agobiados con deberes rutinarios y que consideran inútiles se modifique de manera positiva. Esto es muy cierto porque si yo tengo unas rutinas permanentes y aburridas, realmente no voy a tener como esa buena disposición. Me voy a sentir agobiado, me voy a sentir en un estado emocional muy variable y de un deterioro motivacional. Entonces, el clima laboral, entendiéndolo con respecto a las actividades que tiene que desempeñar el trabajador, la idea es que nosotros las modifiquemos, porque el sentimiento que tiene el empleado es que es aburrido, es tedioso, me genera malestar, me siento agobiado. Entonces, pues lógicamente todo lo que yo haga o quiera hacer me va a costar el doble, inclusive el triple, porque pues no me siento motivado para absolutamente nada.
de otra manera, si nosotros entendemos que el clima laboral lo tenemos que modificar, pues lógicamente la empresa tiene que trabajar sobre eso, modificar lo que consideramos, y eso lo evaluamos con respecto a una parte de cuestionarios motivacionales, de encuestas motivacionales, en donde yo le pregunto al trabajador, ¿usted cómo se siente? ¿A usted le gusta trabajar acá? Entonces, la idea es de que la persona responda de una manera natural, de una manera sincera, cuál es la percepción que él tiene. Lógicamente, cuando uno hace cuestionarios de este estilo, pues lo más adecuado es de que yo no coloque o que no haya en donde yo deba colocar el nombre, porque pues si yo tengo una percepción negativa del clima laboral de la organización, si yo coloco el nombre y de pronto eso puede traerme represalias, entonces yo mejor digo mentira. Entonces la idea es modificar de manera positiva todos esos aspectos que obstaculizan el clima laboral. De otro lado, el espíritu de trabajo, estamos hablando de la importancia, las funciones del clima laboral o el clima organizacional en nuestra empresa, ¿sí? Entonces, se dice que el espíritu de trabajo es una dimensión en donde los miembros sienten que sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea cumplida. Es decir, que yo me siento, acuérdense en lo que hablábamos nosotros del salario emocional, cómo nosotros nos sentimos realmente identificados con la empresa, cómo nosotros nos sentimos que somos importantes para la empresa. Entonces, en ese sentido, hay una comunicación en doble sentido, bidireccional, para que podamos nosotros alcanzar los ideales. Entonces, el espíritu de trabajo, recuerden que hay una lectura que quiero que realicen ustedes y hablan de este espíritu de trabajo que determina la facilidad de hacer las cosas en equipo, y que realmente yo tengo unas necesidades sociales que cubrir y con mi empresa, con el clima organizacional que yo percibo, lógicamente lo estoy cumpliendo y eso me genera pues mucho compromiso. Entonces no voy a tener problema de quedarme un poco más después de las horas de trabajo, no voy a tener problema de pronto de madrugar un poco más para alcanzar los ideales, las tareas, ¿sí? No voy a tener problema de trabajar en equipo, porque todo tiene que estar relacionado. El clima organizacional no solamente tiene que ver con las relaciones interpersonales, sino también tiene que ver con las instalaciones, la logística, los procesos, los procedimientos, y que esté todo, absolutamente todo organizado para poder generar en los trabajadores bienestar emocional. Y esto no tiene que costarle a la empresa, eso ni siquiera se tiene que dudar con respecto a que necesitamos brindarle bienestar a los trabajadores. De hecho, el bienestar para el empleado es absolutamente importante en todos los niveles jerárquicos. No solamente pongamos en bienestar a la gente que está ya en los cargos bajos, en el organigrama, no solamente a ellos, sino a toda la población, digámoslo, de la organización. ¿Esto qué genera? Pues lógicamente cuando nosotros hablamos de clima laboral adecuado, aceptable, entonces pues eficaz, nosotros tenemos como un compromiso y una responsabilidad en donde pues tenemos que mostrar siempre esa responsabilidad, el cumplimiento, el compromiso, ¿sí? Por eso dice que el sentimiento de ser cada uno su propio jefe. Hay unas teorías motivacionales que explican precisamente eso, que pareciera que uno necesitara tener el policía al lado para poder rendir. Acuérdense de que a veces en las organizaciones se maneja mucho el castigo y el refuerzo, precisamente para poder generar en los trabajadores resultados laborales. Pero acá lo que nos dice es que nosotros tengamos esa autoevaluación, que tengamos ese autocompromiso y desarrollemos nuestra responsabilidad de ser nuestros propios jefes
y no tener que estar consultando para tomar una decisión, en la medida que lógicamente yo pueda hacerlo. Si la cultura organizacional me dice a mí que yo no soy el que tomo las decisiones, sino mi jefe inmediato, pues ya es otra cuestión. Pero la idea es de que en el clima laboral se pueda determinar un poco ese tema de que tenga yo la posibilidad de tomar decisiones sin necesidad de estar consultando en la medida que se pueda. Digamos, como que le brinda a uno la empresa cierto tipo de rango de autonomía para poder tomar decisiones que igual, pues lógicamente no vaya a afectar a la empresa ni tampoco pues al medio ambiente de trabajo, ni mucho menos a las personas que trabajan conmigo. Cuando se tiene un trabajo que hacer, saber qué es su trabajo, es decir, que no me estén diciendo las cosas que yo debo hacer. ¿Sí? Eso es muy importante. Y lo que hablábamos nosotros ayer, el estilo de liderazgo va a influir en esto. ¿Sí? Porque si yo veo una persona que realmente está como muy quedada, entonces yo tengo dos opciones. O me le voy encima a esta persona y le ando duro, o le doy el tiempo para que se adapte a su nueva actividad o que mejore su actividad, pero lógicamente tiene que ser un tiempo prudencial. No quiere decirte que durante 5 o 6 años le voy a dar pues como tiempo para que se recupere. No, tampoco es tanto tiempo. Simplemente es como decirle, mire, lo que hay que hacer es esto. Como buen líder que soy, tengo que plantearle lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer, cómo se tiene que asumir ese tipo de compromisos de tarea y que lo asuma y listo, ya luego lo dejo solo. ¿Por qué? Pues porque ya lo capacité, ya le di la inducción, ya me senté con él al lado de él y le dije, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces realmente esa es de alguna manera el asumir la responsabilidad de mi tarea, de mi trabajo. Este sentimiento de recompensa lo hemos venido hablando seguido con respecto a cómo yo hago mi trabajo y esa, esa tarea de cumplir mi trabajo, cómo me está favoreciendo en este tipo de recompensa. Por eso dice que el sentimiento de ser reconocido por hacer bien su trabajo, énfasis en el reconocimiento positivo más que en las sanciones. Y eso se utiliza muchísimo hoy día en la manera como nosotros evaluamos el desempeño. Cuando nosotros evaluamos el desempeño, lo que hacemos nosotros es hacer o tener acciones de mejora. No estoy diciendo que usted está fallando en esto, usted es una persona que no produce, es decir, me le voy con toda y le caigo encima a esta persona, a este trabajador, hombre o mujer, y lo hago sentir lógicamente mal. Siempre lo que se habla cuando uno encuentra falencias en los colaboradores, lo que uno se habla es, tenemos que colocar unas tareas para acciones de mejora, porque hay que mejorar en tal cosa. Le estoy diciendo en buenas palabras, con asertividad le estoy diciendo, hay que cambiar esto, hay que manejar esto porque es lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Entonces, eso es mucho más productivo y eso genera mucho más tranquilidad porque pues, estamos reconociendo nuestras fallas, pero no me estoy sintiendo como señalado de forma negativa. Esto, lógicamente, cuando hablamos nosotros del clima laboral, pues necesitamos que el ambiente de trabajo, que lo que yo perciba en ese entorno laboral, pues sea de cordialidad, sea de empatía, sea de camaradería, pero teniendo lógicamente el respeto. Entonces, acá dice que el sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo, el énfasis en lo que quiere cada uno, la permanencia de grupos sociales amistosos e informales. Entonces, por eso siempre se genera pues como una muy buena actitud. ¿Por qué? Pues porque hay cordialidad. Es muy importante, muchachos, y esto quiero que lo tengan ustedes supremamente presente en su vida profesional, en su ambiente ya de trabajo, cuando ya tengamos la posibilidad de salir nuevamente de presencialidad en el trabajo. Lo que tenemos que hacer nosotros es siempre tener una actitud muy bonita, muy humana con respecto a la gente que trabaja con nosotros. Si yo llego
Cuando yo, por lo menos yo llego al consultorio, cuando yo llego a la universidad, yo me paro un momentito y hablo con el vigilante o hablo con las señoritas del aseo. eh, es conversar un poco y preguntarle cómo están, cómo les ha ido, darle las gracias por lo que están haciendo, que su trabajo es muy importante, es muy valioso, por pequeño que sea, por significativo entre comillas, que no es así, pues influye de una manera muy positiva. Y eso les genera a ellos un bienestar emocional grandioso, porque, bueno, miren, me están viendo como ser humano, no me están viendo como, perdónenme la expresión, como un bicho raro, como ya la última persona de la jerarquía social. No, no es eso. Entonces es saber el nombre de esa persona, es saludarlo por el nombre, ¿sí? Entonces eso habla muy bien de uno como persona, independientemente si se es o no profesional, independientemente del cargo que se tenga. Entonces, esa cordialidad no pelea absolutamente con nada y lógicamente genera un estado emocional muy, muy bueno, de mucha satisfacción. En la medida que nosotros tengamos un ambiente de apoyo en donde nosotros sabemos de que no estamos solos, de que el gerente, los supervisores, los coordinadores y los compañeros nos ayudan, seguramente el apoyo va a ser de muchísimo compromiso, de muchísima responsabilidad, porque somos todos un equipo, somos un grupo de personas que realmente necesitamos desde arriba hasta abajo un apoyo supremamente importante. Entonces, esto no lo podemos perder de vista porque estamos trabajando con seres humanos. Lógicamente, cuando se habla de clima laboral, se habla siempre de que existen unas normas establecidas en la organización que están implícitas, explícitas. Implícitas es como que yo sé que tengo que llegar a las 8 de la mañana a trabajar y tengo que llegar, lógicamente, a trabajar, no a hacer vida social. Eso es algo implícito, ¿sí? Y también que tengo que llegar pues con buena presentación personal, tengo que llegar pues libre de alicoramiento y que mi comunicación tiene que ser de respeto, o sea, son normas de convivencia, ¿sí? En donde se establece que eso va a permitir de que el clima laboral sea adecuado. ¿Por qué? Pues porque nosotros al tener un buen clima de trabajo, entonces pues lógicamente eso va a permitir de que las cosas salgan bien porque se están llevando a cabo las normas que se establecen en la organización. Si todo fuera desordenado, sin estructura, si no existiesen las normas, que todo el mundo llega a la hora que quiera, que todo el mundo utiliza cierto tipo de espacio, entonces se pelean por ese espacio. Entonces, no, tiene que haber lógicamente unos acuerdos establecidos en la empresa para poder alcanzar tanto las metas personales como las metas de grupo, es decir, las metas organizacionales. Entonces, las normas existen y existirán siempre, siempre van a haber normas. Y qué bueno que existan, porque eso permite que todo fluya de una manera mucho más favorable. Es importante entender de que el conflicto siempre va a aparecer, tarde o temprano siempre va a haber discordia, siempre va a haber malos entendidos, siempre va a haber una comunicación que genere conflicto, pero no tenemos que tenerle miedo al conflicto, no tenemos que estar asustados por eso, ni generar, ni permitir, ojo con esto, ni permitir de que un conflicto me genere más conflicto. A veces nosotros, por un poco la calentura del momento, por la irascibilidad que se tiene en el momento, termino lanzando más dardos, lanzando más pullas, teniendo más problemas, utilizando una comunicación totalmente inadecuada. Y eso, pues, lógicamente lleva a que tengamos un conflicto mucho más grande. A veces el conflicto es pequeño, pero por querer siempre tener el control, por querer siempre tener la razón, pues entonces pues nos hacemos mucho más difícil nuestra vida, nuestra existencia.
Entonces, en la medida que yo como jefe de talento humano perciba de que hay conflictos, pues yo tengo que mirar de qué manera se está presentando el conflicto, mirar quiénes son los involucrados, de qué manera tenemos que trabajarlo, cuándo tenemos que trabajarlo, qué comunicación voy a utilizar para poder alcanzar como una disminución en el conflicto. Entonces dice acá, el sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes opiniones puede generar conflicto. El énfasis en que los problemas salgan a la luz. Por eso cuando yo hablaba del cuestionario, de las encuestas del clima laboral o de la parte motivacional, pues aquí van a salir a la luz muchas cosas que verbalmente no se dicen, ¿no? Y que permanecen escondidos. Entonces, muchas veces cuando eso pasa, el conflicto es mucho más peligroso, ¿sí? Porque no lo estamos solucionando, simplemente lo que estamos es como escondiéndolo, como disimulándolo, como metiéndolo por debajo de la alfombra, como si estuviéramos barriendo y escondiendo el mugre. Pero realmente eso no es adecuado. ¿Qué factores influyen en el clima organizacional? Los factores extrínsecos e intrínsecos de la organización influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la organización y dan forma al ambiente en que la organización se desenvuelve. Entonces, todo prácticamente se está retroalimentando. La organización tiene unos factores externos e internos que determinan un poco ese clima organizacional, ¿sí? Entonces, en la medida que tengamos claro cuáles son esos factores externos, cuáles son esos factores internos, cómo están influyendo, entonces, lógicamente, vamos a hacer el cambio en la estructura, en la logística, en las relaciones interpersonales, en los procesos, en lo que sea necesario, pero determina eso. Bueno, yo ahorita nos saquen la plataforma, vamos a tratar de avanzar. Las relaciones humanas es lo que ustedes y yo estamos teniendo ahorita, estábamos conversando, hablando un poco de la salud del hermano de Elena, de Julián. Entonces, pues eso hace parte de las relaciones humanas y van dirigidas prácticamente a que nosotros generemos esos vínculos amistosos, basados lógicamente en que tenemos que mantener siempre el respeto entre todos. Eso genera relaciones cordiales. Y eso es lo que se espera tener en un ambiente de trabajo. Si no lo tenemos así, pues lógicamente vamos a tener muchas dificultades, relaciones humanas totalmente tóxicas, y eso es lo que no debemos pretender.